En esta segunda parte vamos a continuar con el tema de las lesiones precancerosas y por último vamos a terminar comentando algunos casos sobre lo que nosotros llamamos, o la Organización Mundial de la Salud llama, condición o estado precanceroso. Muy bien, volvamos entonces a las lesiones precancerosas. Habíamos hablado de la leucoplasia, habíamos hablado de la eritroplasia y vamos a decir ahora algunas cosas del líquen. El líquen es una afección de piel y de mucosas. A veces está solamente en la piel, otras veces está en la piel y en la mucosa bucal, a veces está en la mucosa bucal y en la mucosa genital al mismo tiempo. Es decir, es variada la forma en que se presenta el líquen, pero generalmente que aparece en piel también lo hace en la boca. Porque es importante entonces manejarlo, porque esta entidad que aparece en la boca es factible que nosotros podamos verla en el consultorio y obviamente, como dijimos en el capítulo anterior, es ese el momento en que nosotros estamos haciendo prevención, ya que el líquen está considerado una lesión precancerosa, fundamentalmente los líquenes atípicos, como vamos a ver después. Ahora, yo digo que el paciente va al consultorio y entonces el odontólogo tiene oportunidad de verlo, el líquen. ¿Por qué? ¿Duele? ¿No duele? ¿El paciente va porque le duele y consulta porque tiene eso en la mucosa o el odontólogo lo descubre de casualidad? Veamos cómo es el asunto. Existen dos tipos de líquenes desde el punto de vista clínico. Este líquen que estamos viendo, con ese aspecto de red, son lesiones maculares que no se desprenden por raspado y que tienen ese aspecto así de red, a veces en forma anular, a veces de líneas, a veces en forma de helechos. Este es lo que llamamos nosotros el líquen típico. Desde ya que esto que estamos mostrando, hemos tenido la suerte de fotografiar este caso que es de libro, diría yo. Otras veces no se presenta con esta forma tan típica reticular, les digo, aparece en forma lineal, en forma anular, pero el paciente generalmente no sabe que lo tiene. Tal es así que no viene a la consulta por eso, a lo mejor viene a la consulta por cualquier problema dentario y nosotros encontramos esto. Entonces, ¿qué hacemos cuando nosotros vemos una lesión de este tipo? ¿Qué hacemos? ¿Le decimos al paciente? ¿No le decimos? Primero, hagamos un buen diagnóstico. Reconozcamos esa lesión como un líquen, es decir, de ninguna manera con este aspecto reticular o lineal podemos confundirlo con otra lesión blanca, como habíamos visto antes. Y de acuerdo a los síntomas que evidentemente podemos ver, síntomas objetivos, es decir, presencia de erosiones, presencia de ampollas, si esos signos no están presentes y vemos solamente un líquen típico, como lo llamamos, yo diría que no le digamos al paciente ni le demos mucha trascendencia al tema, porque muchas veces a partir de ahí aparece lo que se llama la oncofobia. Aunque otras veces, cuando el paciente concurre a la consulta, ya concurre por su cuenta, porque le duele, como vamos a ver después. Entonces es ahí cuando estamos en presencia de los líquenes atípicos. Vamos a ver otro líquen típico. Fíjense esta forma reticular, de forma lineal. En este caso estamos viendo las lesiones que produce el líquen en la piel. Son lesiones papulares, brillantes, que pican mucho y que como odontólogos posiblemente podemos preguntarle al paciente que tiene una lesión bucal que nos parece que es líquen, si a lo mejor en los brazos o alrededor de donde usa el reloj aparecen estas papulitas que pican mucho. Es un dato que nos puede ayudar y orientar al diagnóstico de líquen. Muy bien, estas lesiones de líquen, insisto, las de líquen típico, no deben ser de ninguna manera tratadas, no requieren tratamiento, porque el paciente tampoco se queja de sus lesiones. Sí debe ser controlada. ¿Por qué? Porque estos pacientes a veces de un líquen típico pueden ir a un líquen atípico, como vamos a ver después. Fíjense ustedes en estas lesiones de aspecto anular. Este paciente, curiosamente, aunque hay datos en la bibliografía, este paciente tenía un líquen en la cavidad bucal coexistiendo con una psoriasis. ¿Cuál es el origen del líquen? Luego vamos a ver el líquen atípico para dar más detalles de él, pero primero vamos a ver cuál es el origen. ¿Se acuerdan? Cuando hablamos de leucoplasia dijimos orígenes irritativos, cigarrillo, alcohol, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es el origen del líquen? En la orientación que ha dado la bibliografía es variada.
pero casi todos coinciden en que el líquen realmente tiene un componente psicosomático importante. Y si ustedes toman al azar pacientes con líquenes, fundamentalmente líquenes erosivos, líquenes atípicos, y le preguntan ¿cuánto hace que tiene este problema, señor? Y hace 2 años. Ustedes le dicen, y hace 2 años, por ejemplo, usted no tuvo un problema emocional, algo que lo haya impactado emocionalmente, la pérdida de un familiar, un problema económico, un problema de trabajo, y van a tener ustedes la sorpresa de que realmente ese hecho que lo conmovió emocionalmente fue factor, diría, decisivo de la aparición de ese líquen. En este caso entonces comprobamos que el origen del líquen tiene, en cierta forma, un componente psicosomático importante. Muy bien, hay otras causas, hay causas medicamentosas que pueden llegar a provocar lesiones de tipo liquenoides. No es lo más común, pero existen medicamentos que pueden desencadenar la aparición de un líquen. Muy bien, vamos entonces a seguir viendo clínicamente, porque ese era el objetivo de esta charla, es decir, cómo sabemos cuándo es un líquen y qué hacer con él. Decíamos que hasta el momento estábamos viendo lesiones de líquen típico. Veamos ahora este labio. Este es un paciente que tiene unas lesiones de tipo erosivo, costrosas, incluso en este labio hubo una ampolla. Pero fíjense lo que vemos de la lengua. Si vemos con detalle, en la lengua observamos unas líneas blancas, o sea, hiperkeratosis de aspecto lineal, que son características del líquen y que siempre, o por lo general, están presentes cuando el líquen también es atípico. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué se produjo esta ampolla? Ustedes se acuerdan, cuando hablamos de la histología del líquen, ustedes van a leer en muchos textos de histopatología que en el líquen, fundamentalmente en el líquen erosivo, se produce una degeneración hidrópica de la basal. Quiere decir que hay una alteración en la continuidad, en ese límite entre el epitelio y el corion. Cuando eso está alterado, cuando se produce esa pérdida de continuidad, hay una extravasación de líquido desde el corion hacia el epitelio y se produce la ampolla. Entonces por eso aparecen los líquenes ampollares clínicamente, que en la boca, ustedes saben, la ampolla dura muy poco tiempo por el traumatismo y luego se produce la erosión. Entonces estamos en presencia de esas variantes de líquenes que llamamos atípicos, ampollares, erosivos, como estamos viendo en este labio, o como estamos viendo ahora en este otro paciente, un líquen ampollar. Fíjense esa lesión extensa en donde existe todavía parte del techo de la ampolla y esas líneas blancas que coexisten con esta lesión ampollar del carrillo. Estas son lesiones que llevan al paciente a la consulta. Ellos van por su cuenta a consultar. No es como el caso del líquen típico que no sabe que lo tiene y uno lo descubre de casualidad. Estas son lesiones importantes y estas son lesiones que se transforman en cáncer. ¿En qué porcentaje se transforma en cáncer el líquen? Los autores difieren. Hay autores que hablan de un 0,3, un 1%, un 2%, hasta trabajos de Grispan, por ejemplo, que hablan hasta de un 11% de transformación carcinomatosa. Fíjense esta paciente que estamos mostrando ahora con una lesión blanca en la lengua de aspecto hiperqueratótico, esa es otra de las formas de los líquenes atípicos, con una lesión vegetante en el medio de la parte dorsal de la lengua. Esto se trata de un líquen atípico que también tenía lesiones, esta paciente, en cuero cabelludo, en las uñas, y en el interrogatorio nos enteramos de que este paciente es una paciente alcohólica, es un paciente que tiene a su marido postrado en silla de ruedas, es decir, es una paciente que tiene emocionalmente un desequilibrio que la ha llevado a desarrollar este líquen. Fíjense este otro caso, un líquen también hiperqueratótico, hay una superficie dorsal de la lengua totalmente cubierta por una imagen blanca que no se desprende por raspado y que puede ser confundida con una leucoplasia. Tal es así que hay que hacer una biopsia y ahí el cuadro histológico del líquen y de la leucoplasia es perfectamente claro y se hace una buena diferenciación. Vean esta otra paciente, una imagen, como dicen algunos autores, con marca de chorreado de vela, son líneas blancas
a veces violáceas, que está hablando acá en este caso de un líquen hiperqueratótico también. O este otro caso, que es una imagen de un líquen atrófico de lengua. El líquen atrófico, otra de las formas de los líquenes atípicos. Vean esta otra imagen un poco más extendida, esta atrofia en el dorso de la lengua. O este otro caso, que lo hemos visto hace muy poco tiempo, con una característica clínica que no es frecuente en el líquen. Hay lesiones hiperplásicas en la parte dorsal de la lengua y en los bordes, que cuando lo vimos no nos imaginamos de ninguna manera que podría tratarse de un líquen. El diagnóstico del líquen lo hizo el estudio histopatológico. También diría yo un líquen atípico. Muy bien, dijimos entonces que existen líquenes típicos y líquenes atípicos. Estos líquenes típicos no les prestamos atención, los controlamos, no los angustiamos al paciente, pero sí debemos tratar los líquenes atípicos y vamos a ver ahora después de qué manera los vamos a tratar. Pero cuando hablamos en el capítulo anterior que nuestro objetivo era reconocer clínicamente las lesiones y diferenciarlas de otras que se parecen para poder hacer un buen diagnóstico, veamos este caso, por ejemplo. Esta es una lesión que, si ustedes se acuerdan del caso que presentamos hace un poquito nomás, ese labio con lesiones erosivas y ampollares, este es un caso parecido. Lo que pasa es que el interrogatorio es muy importante en la semiología, y en el interrogatorio en esta paciente, por empezar, es una paciente joven. Es muy poco frecuente ver el líquenes en niños o en jóvenes. Es más frecuente verlo en adultos. Esta paciente, ustedes están viendo un labio que también tiene erosiones y costras. Pues bueno, esto es un herpes simple. Esta es una lesión herpética que la traemos como diagnóstico diferencial de un líquen erosivo de labio, que el interrogatorio del paciente, el tiempo de evolución, las características clínicas nos hacen hacer un correcto diagnóstico diferencial. Pero veamos este otro paciente entonces que tiene una lesión erosiva en su gíngiva y en parte de fondo de surco. Podríamos pensar también que puede tratarse de un líquen erosivo. Sin embargo, esto formaba parte de un cuadro de pénfigo. Como en este otro caso, en donde vemos también lesiones ampollares extensas en el paladar que constituyen justamente un caso de pénfigo. Hagamos ahora otro diagnóstico diferencial. Con esta lesión que aparece en la lengua, con áreas atróficas, con una hiperplasia de papilas en los bordes, y que, si no hacemos un buen interrogatorio, podemos confundirla con un líquen erosivo. Muy bien, ¿cómo hacemos ahora para tratar estos problemas? Es decir, dijimos que esta charla era de orientación terapéutica. El líquen es una enfermedad fundamentalmente de tipo inflamatorio. Entonces, el antiinflamatorio que vamos a utilizar nosotros en forma selectiva, diría yo, contra esta afección, son los corticoides. El corticoide puede ser aplicado en forma tópica, en forma intralesional, o puede ser aplicado por vía general, ya sea a través de comprimidos o en forma inyectable, en el caso de que los brotes sean muy violentos, muy extendidos y muy molestos. Claro, tenemos que tener cuidado, ¿no es cierto? Todos sabemos, ustedes saben que los corticoides no pueden ser manejados en forma indiscriminada. Tenemos que tener cuidado con el diabético, porque el corticoide eleva la glucemia. Tenemos que tener cuidado con el hipertenso, porque produce hipertensión. Tenemos que tener cuidado con el paciente que tuvo un antecedente de úlcera o con un paciente que tuvo antecedente de tuberculosis. En fin, esto es simplemente a manera de recordatorio y ustedes lo saben esto mejor que yo. No obstante, el corticoide es el medicamento de elección para estos casos de líquenes erosivos o ampollares, líquenes atípicos. El control periódico de estas lesiones, no nos olvidemos que estas lesiones son precancerosas. Estas son lesiones que no van a curar espontáneamente. Hay quien dice que el líquen no se cura nunca. Hay quien dice que si el paciente logra su equilibrio emocional, de repente las lesiones desaparecen y todo eso involuciona. Lo correcto es que el paciente con líquen es un paciente que nos visita con mucha frecuencia en el consultorio, es un paciente al cual hay que decirle que va a mejorar mucho de sus lesiones aplicando esta medicación, pero debe tener presente que ante cualquier cambio, y él lo comprueba, emocional, alguna rabieta que pueda agarrarse en su casa,
o con sus amigos o en el trabajo, pueden aparecer esos brotes de líquenes que el paciente mismo y con nuestro control volverá a mejorar con la medicación específica. No nos olvidemos que acá sí, en el líquen, podemos controlarlo periódicamente con citologías exfoliativas, sobre todo de las lesiones erosivas, que son aquellas lesiones que a veces no cierran y que pueden estar marcándonos la presencia de un incipiente carcinoma espinocelular. El caso del líquen, discúlpenme que haga este comentario, no sé si fuera de contexto. El caso del líquen es interesante mencionar que no sé si considerarlo, o mismo la Organización Mundial de la Salud, considerar la lesión precancerosa o estado precanceroso. Eso lo vamos a ver después cuando hablemos de estado precanceroso. ¿Por qué digo esto? Porque una leucoplasia, tal cual como yo les mostré, podemos seguirla histológicamente, cómo va transformándose en cáncer. Es una lesión precancerosa. Pero un líquen, en más de una oportunidad, es difícil determinar cómo un líquen se está transformando en cáncer. Es sí factible ver cánceres desarrollados sobre un terreno en donde había un líquen. Eso lo vamos a ver después. De todas maneras, ya dijimos que el líquen es precanceroso, de manera que debemos controlar a ese paciente. Ojo, no angustiarlo, decirle, mire, cuidado, venga porque esto se puede transformar. Obviamente no, porque eso desencadena un estado de estrés, un estado de angustia que nosotros queremos es evitar. Lo que queremos es que ese paciente esté lo más tranquilo posible. Y entonces acá viene la segunda parte del tratamiento. La primera, los corticoides como antiinflamatorios. La segunda parte, a través de tranquilizantes o sedantes que el médico se encargará de manejar, y en más de una oportunidad el apoyo de un psicoterapeuta. Es importante para mejorar el cuadro. No nos olvidemos que los factores locales agravan al líquen, no agravan en cuanto al pronóstico, sino que ayudan a que eso no cicatrice rápido. Elementos irritantes, dientes rotos, prótesis desadaptadas, todo eso hay que tenerlo en cuenta y ayudar y eliminarlos para que el líquen sea mejorado en el tratamiento. Yo les hablaba recién de estado precanceroso. Para la Organización Mundial de la Salud, ¿qué es un estado precanceroso? Bueno, la Organización Mundial de la Salud, dice que un estado precanceroso es un estado generalizado que se asocia con un riesgo significativamente mayor de cáncer. ¿Qué quiere decir eso? Que hay pacientes que por ese estado que tienen pueden llegar a tener cáncer, a diferencia de otros pacientes que no están sometidos a esos riesgos. ¿Y cuáles son esos riesgos o cuáles son esos estados? La Organización Mundial de la Salud habla de la sífilis, del síndrome de Plummer-Vinson, recuerden la anemia ferropénica, de la fibrosis submucosa, del hidroarsenicismo crónico regional endémico o ACRE, el tabaco, el alcohol. ¿Qué podemos decir de la sífilis? En el capítulo anterior dijimos que íbamos a hablar algunas palabras respecto de la sífilis. Y dijimos que ustedes saben que en el periodo secundario, o sea, cuando el treponema atravesó la barrera ganglionar y se diseminó en sangre, es frecuente que ese treponema se localice con abundante número en órganos móviles, por ejemplo la lengua. Cuando eso se produce, los elementos sanguíneos que nutren a la lengua, fundamentalmente a nivel de los capilares, arteriola, vénula y linfático, se pueblan totalmente de treponemas. Es decir, los treponemas llegan inclusive a bloquear totalmente los vasos sanguíneos que están nutriendo ese epitelio. De ahí deducimos que si hay un epitelio, el dorso de la lengua con sus papilas, que está mal nutrido porque los vasos están llenos de treponemas, ese epitelio se va a atrofiar porque está mal nutrido. Entonces aparecen las que nosotros llamamos lengua en pradera cegada, de Fournier, recuerdan, presentan esas áreas de atrofia en el secundarismo sifilítico. Fíjense, la sífilis ya está provocando alteraciones en la lengua.
Cuando llegamos a la sífilis tardía, hoy difícil de ver, hoy cada vez menos frecuente, diría infrecuente, ¿qué sucede? Sucede la glositis intersticial, es decir, a nivel de la estructura de la lengua, la estructura lingual, ya sea inclusive la parte muscular, a nivel de la lámina propia, también del epitelio, se produce una progresión, un aumento de tejido colágeno, de tejido fibroso, y va produciendo justamente esa esclerosis lingual, que es típica de lo que se llamaba antes el terciarismo sifilítico, junto con los gomas. Entonces, esto era lo que veían los dermatólogos del siglo pasado. Veían esas lenguas con una gran leucoplasia en la superficie y que después se transformaban en cáncer. Y entonces, como esa leucoplasia se producía en una lengua que ya había sufrido por el efecto de la sífilis, y por eso acá la sífilis se la menciona como factor de riesgo, leucoplasia porque ese epitelio estuvo malnutrido, a eso se le agregó factores irritativos locales como el cigarrillo, y después aparecía el cáncer. Entonces era la tríada sífilis, leucoplasia y cáncer. Vamos a ver ahora esta diapositiva, que fue muy gentilmente obsequiada por el doctor Kriner, un caso de una esclerosis lingual en donde ustedes pueden observar esa leucoplasia extendida totalmente en la cara dorsal de la lengua. Ese sería un ejemplo entonces de la sífilis como estado precanceroso. Veamos ahora entonces en esta diapositiva otro de los estados precancerosos. Este cuadro que estamos viendo habla por sí solo. Elementos como el cigarrillo y el alcohol predisponen, incluso estudios estadísticos no solamente de cavidad bucal sino de pulmón fundamentalmente, hablan de que los pacientes fumadores tienen más posibilidades de contraer riesgo, de contraer cáncer de pulmón que los no fumadores. Lo mismo sucede con el cáncer bucal. Elementos entonces, el cigarrillo y el alcohol, hacen que esos pacientes tengan un estado de riesgo mayor que aquellos que no consumen. Veamos esto que aparece acá en la mano, lesiones melánicas y lesiones queratóxicas, lo mismo que en esta planta del pie. ¿Qué es esto? Esto es el hidroarsenicismo crónico regional endémico, o ACRE. Es un estado también precanceroso. En la República Argentina hay zonas, en Santiago del Estero y en Córdoba, en donde el agua tiene una proporción de arsénico mayor que el normal y que produce este tipo de lesiones. Y curiosamente, las estadísticas muestran, por ejemplo en el caso de Córdoba, que en esa zona en donde aparece el ACRE, los pacientes mueren más por causa de cáncer que por causa de otra enfermedad. Quiere decir que ahí la incidencia de cáncer es mayor, lo que está hablando que la presencia del hidroarsenicismo crónico regional endémico sea la causa, o sea, condición precancerosa para que ahí se desarrolle el cáncer. Y las estadísticas lo demuestran. Muy bien, vamos a ver ahora lo que nosotros decimos que lesiones que merecen ser controladas porque presentan riesgo. En este cuadro vamos a hablar de el líquen, al cual ya habíamos visto, de la queilitis crónica, de la úlcera traumática y de la hiperplasia paraprotética. Respecto del líquen, ya lo dijimos que inclusive hasta podríamos considerarlo un estado precanceroso. Y no caben dudas, porque las estadísticas sí lo demuestran, son lesiones precancerosas. ¿Qué podemos decir de las queilitis crónicas? Las queilitis, como ustedes saben, son las inflamaciones de los labios. Y fíjense, estos labios que ustedes pueden ver con frecuencia en pacientes y en parientes inclusive. Gente que ha trabajado durante mucho tiempo al sol, que han estado expuestos a esa agresión actínica, sobre todo en el labio inferior, y aparecen estos labios en donde los límites normales entre la piel, la semimucosa y la mucosa prácticamente están perdidos. Son labios que no tienen tonismo y que presentan en más de una oportunidad lesiones leucoplásicas en la semimucosa. Como pueden observar ustedes en este labio, al que se está prácticamente separando para
observar mejor los detalles en donde ni aún así se observan los límites normales entre semimucosa, mucosa y piel. Estas son lesiones, estas queilitis crónicas. Sobre estas lesiones puede desarrollarse un carcinoma in situ e inclusive un carcinoma espinocelular invasor. Estas son lesiones que los pacientes se quejan e incluso a veces ni consultan. Ellos solos se desprenden esa cascarita que aparece en el labio, que después vuelve otra vez a aparecer, van a la farmacia, el farmacéutico les receta alguna medicación que no es controlada por el médico, ellos se automedican y así sigue la evolución de estas queilitis hasta que por fin un gran porcentaje de casos se transforma en cáncer. Veamos ahora esto. Esta señora tiene una lesión en el borde de la lengua que es clínicamente una úlcera. Es una úlcera que nosotros llamamos úlcera traumática. Fíjense en esta otra mujer también, una pérdida de sustancia importante, úlcera traumática. En este caso fíjense que hay como un halo blanquecino que rodea a la úlcera, de tipo leucoplasiforme. Qué importante es este tema de las úlceras traumáticas, porque sobre todo los pacientes que usan prótesis, en más de una oportunidad, ese tipo de úlceras se producen en el borde posterior de la lengua. Y a veces nosotros, por rutina, no la revisamos. Es decir, a veces se nos tapa. A veces inclusive la prótesis se está tapando. Una prótesis completa está tapando ese sector posterior. De ahí que es importante que cuando nosotros revisemos toda la mucosa, tomemos la punta de la lengua con una gasa y extendamos bien de un lado para otro y miremos bien los bordes, que es una de las zonas donde mayor frecuencia se ve estas úlceras traumáticas. Y pasan desapercibidas porque el paciente tampoco viene a la consulta por eso, porque a veces no duele. Entonces, ¿qué hacer ante una úlcera traumática o ante lo que nosotros clínicamente diagnosticamos como una úlcera traumática? En primer lugar, por supuesto, hacer una buena inspección, localizar que existe la úlcera. Ver qué características tiene. Generalmente tiene los bordes elevados. Pero hagamos siempre la palpación para determinar si hay induración o no de la base. Un dato importante, como habíamos visto antes, para pensar si existe infiltrado en esa base que nos puede hacer sospechar la presencia de un carcinoma. ¿Qué hacer? Si nosotros vemos que es una úlcera traumática, veamos primero cuál es la causa local que la puede producir. Se muerde a lo mejor porque el aparato está mal confeccionado. Tiene un resto radicular que está irritando el borde de la lengua, tiene una amalgama que lo está lastimando. Bueno, eliminemos los focos locales irritativos y le decimos al paciente, vaya y venga dentro de una semana. Si el paciente dentro de una semana viene y nosotros hicimos bien esa eliminación de factores locales y esa era la causa de esta úlcera traumática, muy bien. Esa imagen clínica que habíamos visto 7 días antes tiene que haber cambiado, tiene que haberse reducido y con tendencia a aparecer. Entonces nos quedamos quietos, no necesitamos hacerle una biopsia, porque esto está involucionando solito. Si nosotros hicimos todo ese trabajo, eliminamos los factores locales, el paciente viene a los 7 días, y igual tiene la úlcera, está exactamente igual que 7 días atrás, ¿qué hacemos? Hagamos una biopsia. Pero hagamos una biopsia de los bordes de la lesión, no la hagamos de la úlcera porque sabemos que ahí hay tejido necrótico y cuando eso aparezca en el microscopio el patólogo va a decir, che, hagan otra biopsia porque acá no se ve nada, esto está todo necrótico. Entonces perdimos una semana de tiempo, hagamos la biopsia de los bordes de la úlcera. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que el patólogo nos diga que es una úlcera traumática. Y entonces nosotros decir, pero ¿cómo es una úlcera traumática? Si yo le saqué todos los factores locales, se tendría que haber ido. ¿Por qué no se fue? Porque puede ser que ese paciente sea diabético, esté pasando por una anemia, factores generales que nos olvidamos de preguntarle. Entonces por eso no cicatriza como corresponde, aún siendo una úlcera traumática. Pero puede ser que el patólogo nos diga que en el resultado de ese estudio, carcinoma espinocelular. Carcinoma espinocelular, el grado lo dirá el estudio. Quiere decir que entonces, ante lo que parecía una úlcera traumática, podía ser un carcinoma espinocelular. A partir de ahí, ya saben cómo deben manejarse, y si no, lógicamente nos vamos a remitir a los textos o a los informes sobre cáncer bucal, que ustedes ya, por supuesto, tienen conocimiento. Muy bien, pero
¿Es fácil reconocer una úlcera traumática? Sí, es fácil, pero de todas maneras vamos a mostrar algunas lesiones como para que ustedes hagan un diagnóstico diferencial. Fíjense esta lesión en el paladar, ¿no? Este paciente está con su boca abierta y se ve en el paladar una zona oscura, una pérdida de sustancia. Esto, a simple vista, parece una úlcera traumática. Pero, ¿saben qué era esto? Esto era una pérdida de sustancia producida. ¿Por qué? Porque ahí había un canino retenido. Ese canino retenido estaba presionando para abajo, quería salir. Y la prótesis completa que usaba ese paciente impedía o estimulaba que eso erupcione. Esas dos superficies duras terminaron por necrosar a la mucosa produciéndose una úlcera. Esto es un ejemplo para dar un diagnóstico diferencial. Fíjese esta lengua. Esta es una lesión, aparentemente una pérdida de sustancia. Pero miren, el fondo es amarillento y tiene un halo eritematoso alrededor. Ustedes ya saben qué es esto. Esto es una afta. Entonces, importante para el diagnóstico diferencial, que por otra parte el interrogatorio al paciente ya nos está ayudando, porque esto hace 3, 4 o 7 días que lo tiene, y no es que desconoce que lo tiene como pasa con algunas úlceras traumáticas. Cuidadito con esto que vemos ahora, porque esto que es una pérdida de sustancia en un paciente joven en el labio, resultó ser un chancro sifilítico, de modo que es importante el interrogatorio siempre en todas las lesiones. Y esto que estamos viendo acá, que ustedes ya saben que es una hiperplasia paraprotética, no tiene significado o significación, digamos, pronóstica. No existen casos en la literatura que digan que una hiperplasia paraprotética se transformó en cáncer. Por lo tanto, yo diría que no conviene ponerlo dentro de las lesiones precancerosas ni de los factores de riesgo. Pero ¿saben por qué está acá? Porque no es la primera vez que en una prótesis se produce una hiperplasia paraprotética y en el fondo de esa hiperplasia paraprotética está el carcinoma. A ver si me explico. No se transformó la hiperplasia paraprotética en un carcinoma, sino que coexisten. Entonces uno puede ser que pase desapercibido y no se haga el diagnóstico correcto. Hemos querido hacer, a través de este comentario o de estas presentaciones, hemos querido llegar a ustedes, dijimos, a mis colegas de práctica general, a los clínicos, a los otorrinos, para mostrarles que realmente estas lesiones existen. Estas lesiones han circulado por los consultorios. Estos son pacientes que hemos atendido nosotros, derivados por otros colegas. De manera que no es irreal. Estas son lesiones que existen en pacientes que deambulan, a veces sin síntomas, y a veces con automedicaciones, y a veces con tratamientos, tratamientos que no tienen éxito porque los diagnósticos que se han realizado fueron equivocados. Entonces, esto me trae siempre el recuerdo de esta imagen que estamos viendo ahora, que es una imagen inconclusa. Miguel Ángel, el del David, le gustaba la escultura. Evidentemente su mayor placer lo sentía con la escultura. Estaba haciendo esta obra, varias de estas obras, cuando lo llamaron para pintar la Capilla Sixtina. Y dejó estas obras que se llaman las obras inconclusas de Miguel Ángel. Me tomé el atrevimiento de poner esta imagen y de mostrarle al mismo tiempo estas otras imágenes que ustedes están viendo en este labio, una imagen exofítica, este otro labio con una imagen exofítica con una base indurada, este otro labio que ustedes pueden ver una lesión extendida. Estos son todos carcinomas, estos son todos cánceres. Este otro labio de un paciente que ha venido de Bariloche, al que se lo ha encontrado prácticamente con una lesión totalmente desarrollada sobre un terreno leucoplásico. Esta otra imagen de un cáncer de reborde tapado por una prótesis. Esta otra lesión, fíjense en la lengua, rodeada de leucoplasia, lesión precancerosa, pero que también ya es cáncer. O esta otra, este otro carcinoma de lengua, como muchos más que no pertenecen a esta charla y que me tomé el atrevimiento de traerla. ¿Por qué? Porque a esto que acabo de mostrar ahora, al final, es donde no tenemos que llegar. Nosotros tenemos que trabajar en aquel nivel de prevención, conociendo las otras, las lesiones que pueden llegar a esto y que conociéndolas perfectamente
debemos tratarla y eliminarla. Así que esta imagen inconclusa de Miguel Ángel me sirve para decirles, no dejemos inconclusa esta charla o este momento que hemos pasado juntos, y no dejemos inconclusa la tarea que diariamente tenemos que hacer en el consultorio y rastrear las lesiones precancerosas, tratar de que disminuyan las estadísticas de muerte por cáncer bucal. Nosotros, los odontólogos, estamos acostumbrados a creer que en el consultorio no tratamos pacientes con riesgo de vida. Es frecuente que en el consultorio la parte de odontológica pura o de enfermedad periodontal sea la que predomina, pero esos pacientes con riesgo de vida también pasan por el consultorio. Ustedes saben que hay pacientes que llegan a la consulta en un estado T3, T4, N2 y que han sido tratados por odontólogos que se les ha escapado. No han tenido mala intención, pero se les ha escapado por la falta de rutina, por la falta de estímulo o por la falta de conciencia de prevención. Esto ha pretendido ser una charla sobre prevención del cáncer bucal.